Muy bien. Ya ustedes recordarán esta lámina que vimos y que está en relación a la linfopoiesis. Y habíamos dicho que la hematopoiesis en general es todo aquel proceso fisiológico a partir de la cual se forman los diferentes elementos formes y cuando estos ya han alcanzado su grado de madurez son liberados hasta el torrente circulatorio para que vayan a cumplir una función específica a distancia. Eso ocurre habitualmente con todos los elementos formes, excepto con una célula, que es el linfocito B, perdón, el linfocito T. El linfocito B habitualmente lo que hace es que una vez termina de madurar en la médula ósea, este sale al torrente circulatorio y luego va y se aloja en el tejido linfoide. En cambio, el linfocito T sale inmaduros como linfocito pre-T y termina de madurar en el timo. Y luego, recién de madurar en el timo, va y se aloja en el tejido linfoide. ¿Por qué es importante esta lámina? Porque Doctor, tienen que entender, sí, sí, No una estamos viendo pregunta. entonces proyección. No está la diapositiva, están sus carpetas. qué raro. A ver, ¿ahora se ve? Sí, Sí, ahora sí. doctor. Gracias. Bueno, bueno. Les decía que es importante conocer respecto a los linfocitos B y a los linfocitos T, ya que habitualmente cuando salen de la médula ósea los linfocitos B pasan al torrente circulatorio y finalmente van y se estacionan en el tejido linfoide. En cambio, los linfocitos T salen inmaduros como linfocitos pre-T y posteriormente terminan de madurar en el timo y una vez que maduran en el timo pasan recién al tejido linfoide. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es aquí en este tejido linfoide donde se va a desarrollar esta neoplasia tan común de esta zona. ¿Ya? Y es ahí de donde viene el nombre de los linfomas, que no son más de que neoplasias hematológicas del tejido linfoide. Y estas neoplasias hematológicas del tejido linfoide o bien pueden ser de estirpe B o bien pueden ser de estirpe T. Entonces eso es importante conocerlo. La gran mayoría son de estirpe B. En un 80% los linfomas corresponden a los linfocitos B o a la variante B. ¿Ok? No olvidarse este concepto tan importante. Pero no ¿Y permite. por qué es tan frecuente en relación a los linfocitos B? Si Permiso al agarramos, operador para reunir para... por favor, sus audios. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando agarramos y tenemos un nódulo linfático y hacemos un corte sagital, vemos que vamos a apreciar los folículos linfáticos. Y dentro de estos folículos linfáticos es aquí donde se encuentran los linfocitos B y en las zonas paracorticales los linfocitos T. Si agarramos y hacemos un corte en el folículo linfático, nuevamente nos topamos con esta imagen que ya anteriormente también la habíamos visto, que es el folículo linfático donde habitualmente tiene 3 zonas y estas 3 zonas están bien delimitadas, donde la parte más externa se llama zona marginal, la parte media se llama zona del manto y la parte interna se llama el centro germinativo. Y habíamos dicho que cuando nosotros nos exponemos habitualmente a un germen interno, entonces tenemos dos formas a través de las cuales generamos inmunidad. O es a través de los linfocitos B o es a través de los linfocitos T. Ustedes saben que los linfocitos habitualmente son los que se encargan de producir anticuerpos, sea de IgG o de IgM. IgM cuando es un proceso agudo, IgG cuando ya es un proceso pasado. ¿Cuál es más duradera y más eficaz? La que es por los linfocitos T. ¿Listo? Sin embargo, en una primera instancia, ¿ya? Son los linfocitos T lo que suelen estimular a los linfocitos B para que se produzca inicialmente los anticuerpos. Y esto lo hace entrando este linfocito B virgen
dentro de la zona germinativa, y acá es donde se convierte en un centroblasto y donde ya estos verdecitos que ven acá son producciones de inmunoglobulinas de tipo IgM. Como no puede salir afuera, entonces se convierte en una célula más chiquita llamada centrocito, y estos centrocitos van a ir hacia la zona marginal y se van a parar en todo alrededor de la zona marginal. Y nuestro organismo va a disparar hacia ese agente externo que ingresó para controlar la situación. Y una vez controla la situación, entonces viene y se vuelve a estacionar a esta misma zona. Y acá cuando ya viene, transmite lo que son los linfocitos B de memoria y se crea nuestra famosa memoria inmunológica para que cuando nos volvamos a exponer nuevamente al mismo germen, entonces pueda mi organismo más fácil y más rápido controlar el proceso infeccioso. Sin embargo, ustedes saben que la producción de los anticuerpos es limitada dependiendo del agente causal. Por ejemplo, en el coronavirus suele ir hasta 3 meses, en algunas literaturas hasta 6 meses. El Epstein-Barr suele ir hasta 1 año, citomegalovirus 6 meses a 1 año, y así va variando dependiendo del agente causal. Pero sí lo que tienen que tenerlo claro es que gracias a la presencia de linfocitos B, ¿no es cierto? Es que inicialmente se produce la producción de anticuerpos. Cuando hay producción de anticuerpos significa que los linfocitos B ya estimularon a los linfocitos T. Esa es la secuencia. Se estimula el linfocitos T, luego pasa al B y el B produce anticuerpos y los anticuerpos son los que ya van a ir formándose y dándonos la inmunidad pasiva frente a ese agente externo. Y de ahí la razón que va muy relacionado a lo que vimos la pasada clase, relacionado a las adenopatías. Y es que si tuviéramos que elegir una célula con más facilidad de sufrir una degeneración neoplásica, ¿cuál sería? Pues los linfocitos B. Porque en este momento, en este folículo linfático que se está produciendo inmunoglobulina, crece tanto esta célula que si nosotros agarramos y palpamos en un ganglio linfático que pueda estar doliendo, lo que en realidad estamos palpando son centroblastos dentro de los folículos linfáticos que están grandes. Esa es la traducción. En el momento donde ocurre la mayor replicación del ADN es cuando el linfocito B virgen se transforma en una célula grande llamado centroblasto. Por favor, no se olviden. Y de ahí la razón de que el 80% de los linfomas sea de estirpe B. Habíamos dicho también de que tenemos nosotros un tejido linfático asociado a la mucosa, también llamado tejido Maltz. Y esto lo tenemos a nivel de la vía respiratoria, hasta los bronquios, a nivel peritoneal, retroperitoneal, gastrointestinal, urogenital, etc. Tenemos en todo el organismo, donde haya una mucosa, tenemos este tejido linfático. Y este tejido linfático, cuando está en relación con una condición genética y expuesta a una situación medioambiental, cuando ambos se juntan, se altera este tejido linfático. Y como ustedes saben, este tejido linfático está compuesto por linfocitos B y linfocitos T. ¿Ya? Y de esa manera, por ejemplo, a nivel del estómago, la mucosa gástrica, cuando yo tengo ausencia del gen supresor P54 en presencia del Helicobacter pylori, tranquilamente puedo desarrollar un linfoma gástrico. De la misma manera, a nivel bronquial, cuando yo tengo una condición genética con ausencia de un gen inmunosupresor, en presencia del humo del tabaco, puedo desarrollar un linfoma bronquial. Y así de esa manera este tejido linfático se puede alterar en presencia de una situación genética sumado a una situación ambiental. Entonces, cuando hablamos de los linfomas, vuelvo a decir, el principal síntoma es donde ese linfocito B se ha agrandado. ¿Dónde se ha agrandado? En los ganglios linfáticos. Por lo tanto, el principal síntoma son el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, las famosas adenopatías. Y como ya ustedes recordarán, la semana
pasada hablamos de las características de las adenopatías de origen neoplásico. Entonces yo quiero que me digan en este momento 5 características de las adenopatías de origen neoplásico. Vamos, los escucho. No es doloroso, doctor. Una. No es doloroso, muy bien. ¿Otro? Mayor a 2 centímetros. Mayor a 2 centímetros. Puede haber fiebre o no. Ya. ¿Qué más? 2 más, a ver. ¿Son impalpables las adenopatías profundas, doctor? Sí, puede ser una de las características. Una más. Son pétreos e irregulares. Son irregulares, son pétreas, son adheridas a planos profundos, no dolorosas, con pérdida de peso, síntomas constitucionales, etc. Vamos bien, vamos bien. Entonces, cuando hablamos de linfomas, ¿ya? El cuadro clínico general de linfomas son las linfadenomegalias. En otras palabras, son las adenomegalias, que son lo que habitualmente más se agrandan. Y tenemos 2 tipos de características que están descritos en los libros. Los famosos síntomas A y los famosos síntomas B. Por alguna razón que no estoy de acuerdo yo, le han puesto este denominativo. Síntomas B cuando en verdad hay síntomas. Y síntomas A le pusieron cuando no hay síntomas. Medio raro, ¿no? Pero así está descrito. Cuando hay síntomas B, está hablando entonces que es el 55% de los casos, y esos síntomas, muy aparte de las adenopatías, es que se asocian con fiebre, se asocian con diaforesis nocturna, con pérdida de peso, con fatiga, prurito, etc. A esto se llaman síntomas B. Síntomas A, vuelvo a recalcar, es cuando no tiene ningún síntoma y solamente hay una adenopatía. Incidentalmente, el paciente no tiene ni una molestia, sintió que se agrandó ahí un ganglio linfático, fue al médico y vieron que tenía las características de ser de origen neoplásico. Y le preguntan, ¿tiene fiebre? No. ¿Está sudando? No. ¿Hay pérdida de peso? No. ¿Está comiendo? No. ¿Hay fatiga? No. Todo dice no, no, no. Entonces, a ese se lo cataloga como síntomas A. Son 2 los grandes grupos de los linfomas que lo vamos a detallar ahora, los famosos no Hodgkin y el Hodgkin. Si ustedes se ponen a revisar detalladamente los linfomas, hay un sinnúmero de clasificaciones de acuerdo a si es europea, si es americana, si es de la OMS, si es de la revista Blood, si es de la revista de hematología. Hay miles de clasificaciones. ¿Bien? No nos vamos a meter en esas profundidades que no tiene fines prácticos para ustedes. Pero sí vamos a hablar de estas 2 que sí son importantes y comunes a la vez. Y vamos a ver cuáles son las características de cada uno. Habitualmente lo que hay en el uno, lo contrario es en el otro. Se van a ir dando cuenta a medida que vayamos viendo. Cuando hablamos de los linfomas Hodgkin, estamos viendo de que son por lo general sistemáticos, introspectivos y se diseminan dentro de la circulación linfática. Por lo tanto, su diseminación es por continuidad. ¿Qué significa estos términos que estoy poniendo acá? Cuando hablo de sistemáticos, no soy tan buen dibujante, pero ahí vamos. Sistemático significa que a nivel del cuello hay ganglios. A nivel de la axila hay ganglios. A nivel del tórax hay ganglios. A nivel abdominal hay ganglios. A nivel inguinal hay ganglios. A nivel popliteo hay ganglios. Esto significa que en todo el organismo habitualmente suele ser que se encuentran ganglios. Por eso se llama sistemático. Voy a encontrar donde palpe ganglios y en ese orden.
Introspectivo se habla porque sigue todo el torrente linfático. Va por todo el torrente linfático y eso significa que a su paso van a haber agrandamientos de los ganglios, ¿ya? Y esas son sus principales características. Es lo mismo decir introspectivo, ¿ya? O de circulación linfática, ¿ok? Que quede eso claro. O es lo mismo también decir que es por continuidad. Significa que continúa de un ganglio cervical con un ganglio axilar, con un ganglio mediastínico y así sucesivamente. Introspectivo, sistémico, circulación linfática o por continuidad está hablándome exactamente de lo mismo. Lo otro es que el compromiso extranodal o fuera de la circulación linfática es raro. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro y encuentro gingivitis, si yo encuentro un tumor cerebral, que no, algún otro tumor que no esté relacionado en el sistema linfático, ya es raro, no es lo habitual. Y cuando sale fuera de lo normal, y es raro, habitualmente se suelen asociar a VIH, a SIDA. Por ejemplo, lo común en los linfomas Hodgkin es de que suela afectar por norma, el mediastino. Siempre afecta el mediastino. Cuando no afecta el mediastino y tengo adenopatías en el resto del organismo, eso es raro, ¿no es cierto? Entonces ahí tendría yo que pensar en VIH. ¿Listo? Vuelvo a repetir lo mismo. Introspectivo significa dentro del sistema linfático. Otra de las características, compromete a gente joven. Tiene mejor chance de cura y es distribución centrípeta. Exactamente lo mismo. Centrípeta, introspectivo, sistémico, continuo. Estoy hablando exactamente de lo mismo. Centrípeta cuando el problema va hacia adentro, ¿ya? Centrífuga cuando el problema va afuera en relación al sistema linfático, ¿ok? Entonces estos dos conceptos son importantes también conocerlos. Entonces un linfoma es una enfermedad de una persona joven y normalmente el hematólogo cuenta con la cura. Pocas neoplasias en la práctica médica tienen una chance de cura tan alta como un linfoma. Otro de los datos interesantes que tiene esta enfermedad es que habitualmente tiene la particularidad de ser bimodal. Bimodal significa que suele apreciarse en dos extremos diferentes, que puede ir desde los 30 a 35 años y después de los 45 a 50 años. ¿Ya? Entonces, en ambos extremos habitualmente es donde se ha encontrado la mayoría de los casos. Entonces ven ustedes acá adenopatías laterales cervicales mayores a 2 centímetros y sin signos inflamatorios a lo que se ve a grandes rasgos. Aquí hay múltiples adenopatías, todas mayores a 2 centímetros, sin signos inflamatorios y de características neoplásicas. En esta radiografía de tórax ven cómo está ensanchado el mediastino y lo más probable que sea también por una adenopatía mediastínica anterior, que si yo las corroboro y las sumo, si veo esta adenopatía y veo esto de acá, pues entonces tengo que pensar que lo más probable es que sea un linfoma. En cambio, miren los linfomas no Hodgkin. ¿Qué tipo de persona es esta? Mayor, viejita, anciana, ¿cierto? Los linfomas no Hodgkin, por lo general, la mayoría de los casos, se presentan en ancianos. Y aquellos no Hodgkin que se presentan en niños son altamente agresivos y son los famosos linfomas tipo Burkitt. ¿Ya? Y esto es lo contrario, miren ustedes. El linfoma no Hodgkin es todo lo contrario, es una enfermedad que no sigue la circulación linfática, por lo tanto su diseminación es hematógena, compromisa extranodal o fuera de la circulación linfática, es lo más común. Significa que yo puedo encontrar una adenopatía cervical
pero ya no encuentro axilar ni mediastínica y después encuentro poplitea, es saltado, no sigue un orden. Y esas son características habituales de estos pacientes. Normalmente es una enfermedad que crece por fuera, por eso se lo llama centrífuga, y no es común el compromiso en el mediastino. ¿Ya? Entonces, esta es otra de las particularidades. Si en la enfermedad no Hodgkin aparece compromiso en el mediastino, está entonces frente a un linfoma altamente agresivo que frecuentemente pega a los niños. Son los famosos linfomas Burkitt o su otra variedad, los linfoblásticos de células Preter. El más agresivo habitualmente suele ser el Burkitt. Y cuando en un niño yo detecto un linfoma, por lo general son no Hodgkin variedad Burkitt. Y estos Burkitt hay dos tipos. La famosa forma endémica africana, que compromete la mandíbula y se relaciona con el virus de Steinbach, y la famosa variante occidental, en la cual hay compromiso abdominal y del sistema nervioso central, que está ligado al VIH. Entonces, estos dos bandos, sean de los linfomas Hodgkin, en el cual si yo no encuentro adenopatías mediastínicas, pienso en VIH, lo contrario ocurre acá en un paciente no Hodgkin, automáticamente debo pensar en un VIH. Es más frecuente el VIH en los no Hodgkin que en el Hodgkin, y los datos le van a caer muy fuerte. Es 100 veces más frecuente el VIH en los pacientes con linfoma no Hodgkin en relación a 5 veces la probabilidad de tener VIH en los pacientes que tienen linfoma Hodgkin. Es una neoplasia habitualmente que compromete a los ancianos y tiene menor chance de cura, suele ser más mortal. Su distribución centrífuga va fuera del sistema linfático. ¿Por dónde es que va entonces? Por vía hematógena. Ustedes recordarán esto, cuáles son los tumores que topan en el mediastino, las famosas 4T. A ver si me ayudan. ¿Cuáles son las 4T? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las 4T? Vamos, les voy a ayudar. Primero, que sea un timoma. Segundo, que sea tiroides, un bocio. Tercero, un teratoma. Y en cuarto lugar, lo que se llama un terrible linfoma. Entonces son estas las 4 situaciones por las cuales pueden aparecer tumoraciones a nivel de mediastino. Tengo que pensar en algunas de ellas cuando yo vea ensanchamiento del mediastino. En relación al linfoma Hodgkin, nuevamente volvemos a ver algunas características importantes. Nos preguntamos de dónde que vienen las famosas células red Sternberg. Estas células red Sternberg no son más que clones neoplásicos de linfocitos B. Es decir, que un linfocito B que degeneró a la malignidad. Se volvió neoplásico. Sin embargo, lo otro que hay que saber es de que ya no son patognomónicos del linfoma Hodgkin estas células, pero sí es la célula más frecuente que aparece en los linfomas Hodgkin. ¿Cuál es la célula característica de los linfomas Hodgkin? Las células red Sternberg. Pero, ¿cuál es el dato patognomónico de los linfomas Hodgkin? La respuesta, no hay. Antes se pensaban que eran las células red Sternberg, pero ahora se ha visto que estas células aparecen en otras enfermedades, como en el linfoma no Hodgkin, como en el carcinoma, los sarcomas o incluso en la mononucleosis infecciosa. Y es por ese motivo que ya dejó de ser patognomónico de los linfomas Hodgkin. Entonces, nuevamente recapitulando, los linfomas Hodgkin son neoplasias genuinamente ganglionar con la célula principal característica, las redes Sternberg, están dentro del 40% de los linfomas y un 15% de las neoplasias malignas. Les había mencionado que tienen una distribución bimodal, vale decir, el primer pico alrededor de los 35 años y el segundo alrededor de los 45-50 años. Sigue un orden sistemático, introspectivo, por continuidad.
Vale decir que encontramos adenomegalias cervicales, supraclaviculares, mediastínicas, peritoneales, etc. Y acá podemos encontrarnos con dos signos que son frecuentes, pero solo en el linfoma Hodgkin, no en el no Hodgkin, que es la fiebre de Pell-Ebstein, que son días con fiebre y días sin fiebre. Y acá me voy a detener un poquito para contarles una historia de una ex estudiante que hace unos 3 años estaba así como ustedes en 5º año. Esta chica, después de que yo avancé este tema, agarra y me dice: doctor, quiero contarle de que aproximadamente hace 6 meses yo tengo adenopatías bien chiquititas en el codo y en el cuello. Me han hecho absolutamente todos los estudios para investigar procesos virales y todos han salido negativos. Y hay días que tengo fiebre y después de uno, y se me pasa, me hacen cultivos, hemocultivos, hisopados faringeos, coprocultivos, me pancultivan y todo sale negativo. Incluso me han hecho ecocardiografía pensando que podía ser una endocarditis bacteriana y sale negativo. Pasa otro tiempo y nuevamente viene la fiebre. Y como no encuentran y yo estoy con fiebre, me siento mal por la fiebre y un poco de escalofrío, me dan antiinflamatorios, me dan antibióticos, y así he estado todos estos 6 meses y no sé qué es. Ya no sé qué hacer. Estoy desesperado, doctor, por favor ayúdeme. Así, ese fue el contexto. Yo le digo: mira, hagamos un escaneo. Te han hecho una tomografía tóraco-abdominopélvica o desde la región cervical, cérvico-tóraco-abdominopélvica. No, me dice. Bueno, primer punto, hazte eso. Se hace y observamos adenopatías mediastínicas. Primer punto. Segundo, lo más probable es que hayas tenido esta famosa fiebre de Pell-Ebstein, si es lo que estoy pensando. Que si bien las adenopatías que tiene en codo y en cuello son menos de 2 centímetros, pero mira esta particularidad de tener fiebre y no tener fiebre, y además tener otras adenopatías de diferentes tamaños a nivel mediastínico. ¿Qué hacemos? Tienes que hacerte una biopsia. El ganglio más significativo que tengas en el codo y a nivel cervical. Le tomaron una del cuello, una que tenía alrededor de casi 2 centímetros y otra que tenía en el codo alrededor de 1.5 centímetros. ¿Cuál fue la sorpresa? Linfoma Hodgkin. Esa fue la sorpresa. Entonces, buena noticia en el sentido de que se detectó qué es lo que era, pero mala el hecho de tener este tipo de problemas. Buena en el sentido también de que no iba a pasar más tiempo peregrinando y avanzando la enfermedad y comprometiendo su estado general y su vida de aquí a unos pocos años. Afortunadamente, comenzó el tratamiento, comenzó la quimioterapia y de una forma asombrosa, espectacular, logró controlar la enfermedad y se siente feliz. Cada fin de año agarra y se acuerda de mí y me manda mensaje o para el Día del Maestro o para Navidad, agradeciendo por toda esta situación que había ocurrido. Ya, entonces, la enseñanza de esto es que hay que conocer estas características, que son pocas, pero son importantes y hay que pensarlas cuando estamos frente a una adenopatía. Y el conjunto de criterios que yo tenga va a ser lo que me va a hacer sospechar en un proceso de estas características. Pero lo más importante, pensar en que existen estos problemas, es lo más importante. Y lo otro es el famoso signo de Hoster, que no es más que el dolor en los linfonodos después de que consumieron bebidas alcohólicas. Si me preguntan por qué duele el ganglio linfático después de haber ingerido alcohol en los linfomas Hodgkin, no lo sé. No he encontrado la justificación más veraz, más concreta de estos casos. ¿Ya? Chicos, los veo en 2 minutos en la segunda parte. ¿Ok?